Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes, ¿verdad? Que se puedan sentir, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios en este santo sábado, ¿verdad? El santo sábado de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo voy a dejar con Valentina, que va a tener una alabanza en esta mañana. Feliz sábado, hermanos. Vamos a orar con comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, no te pido que este himno sagrado para ti, Señor, que te cante con gozo y alegría. En nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué cosa? Oh. Thank you. Buenos días, hermanos. La paz de Dios sea con nosotros. Vamos a orar para continuar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por la vida, Señor. Nos levantaste en el día de hoy y que podamos alabar tu nombre, Señor. Úngenos con tu Espíritu, Padre, y que podamos entender, Señor, y verte a ti a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ir al libro de Levítico, el libro de Levíticos.
Y vamos a el capítulo 23. Levítico 23. Cuando lo tengan, decimos amén. Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Escritura. En el capítulo 23 vamos a leer desde el verso 4 hasta el verso capítulo 8. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, verso 6, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Verso 7. Y el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, según hace unos sábados atrás estuvimos viendo acerca de las fiestas solemnes de Jehová. Y hoy vamos a continuar, vamos a hablar un poquito a manera de introducción de la fiesta de la Pascua y vamos a continuar con los panes sin levadura, ¿ok? Entonces, la mayoría de los textos los tenemos acá en la pantalla para avanzar un poquito. No me trabaja. Déjame. Bien, vamos a ver en la pantalla. La mayoría de los textos los tenemos acá en la pantalla. La fiesta última que vimos, o sea, la primera de las fiestas, ¿cómo se llamaba? La Pascua, ¿verdad? Vimos un poquito acerca de la Pascua y vamos a ver hoy otra vez un poquito más para introducir la fiesta de los panes sin levadura, ya que es una celebración corta. En el contexto vamos a leer algunos textos que dejamos la vez pasada. En Éxodo 5, del 1 al 19, vamos a leer lo siguiente. Dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Okay? Quiero que entremos en la escena, ¿no? Lo que está sucediendo. Ya vimos, por eso empezamos acá, pero vimos la semana pasada en el contexto en el cual Moisés entra. El pueblo de Israel estaba ¿cómo? Esclavo. Ahora, quiero que entendamos, hermanos, que esta historia del pueblo de Israel, usted sabe que en el Nuevo Testamento se dice que Dios se le llama también al nuevo Israel, ¿no? Porque el pueblo, todo lo que pasó el pueblo de Israel es un símbolo del pueblo de Dios, ¿verdad? Presente hoy en día. Nosotros vamos camino ¿a qué tierra? A la Canaán ¿qué? Celestial. Ellos iban, Dios los quería sacar de esclavitud y llevar ¿a dónde? A la Canaán terrenal, ¿verdad? La cual era un símbolo del cielo, la Canaán celestial. Entonces, Dios, ellos estaban cautivos en un país donde había mucha idolatría, ¿ok? Yo quiero que ustedes entendamos que si usted se fija en la palabra de Dios, hay una cosa que Dios condena mucho y es la idolatría. ¿Okay? La idolatría, ¿por qué? Porque dejan de ver al verdadero Dios y ¿qué? Y no ven al verdadero Dios. Ahora, miren en el contexto lo que está sucediendo, pero entendemos que Dios tiene sus, por decir así, el enemigo tiene ¿qué? Personas
y actúa a través de ¿qué? De personas. Usa poderes terrenales, usa personas para hacer cosas que Él quiere hacer. Pero también Dios usa ¿qué? Personas. Utilizó a sus profetas en el antiguo, utilizó a personas, ¿verdad?, que estaban consagradas a Dios. Utilizó a los escritores de la Biblia, fueron inspirados por Dios. Pero de la misma manera que Dios quiere utilizar al individuo, Satanás también utiliza también a personas para llevar sus planes a cabo. Y entendemos que Faraón era, por decir así, espiritualmente, simboliza también al Satanás, ¿verdad? Satanás, que tiene cautivo a este mundo y quiere tener cautivo a las personas. Entonces, volvemos y leemos. Ahora Moisés, Dios llama a Moisés, pero también le dice, ve con tu hermano Aarón. Él dice, entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Quién habló? El Dios de Israel. ¿Tenía Israel un Dios? Lo tenía. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Miren cómo el Faraón, sabemos que el Faraón era en ese entonces el que estaba en contra de Faraón. O sea, era el rey en ese entonces de Egipto y todo Egipto tenía que arrodillarse delante de él. O sea, el Faraón era una especie de Dios, como vamos a ver. Entonces, el Faraón le dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaréis ir a ¿quién? A Israel. Ahora, ven lo que está sucediendo. Este Faraón tiene a un pueblo cautivo y Dios lo quiere libertar. Pero entonces vemos que a través de Moisés Dios le dice, deja ir a mi pueblo. Pero el Faraón, ¿qué hace? Vemos la arrogancia que hay en este Faraón. Dice, yo no conozco a Jehová. Y en cierto sentido, sí, él no conocía a Jehová. Recuérdense que este es un nuevo Faraón. José ya había muerto. Y es un nuevo Faraón que ahora este Faraón, sabemos que estas personas tenían muchos dioses. Por eso las plagas van destinadas, en realidad, a donde van destinadas las plagas, tienen una relación con los dioses, que no todos, ¿verdad? Porque tenían muchos dioses, pero la mayoría de los dioses que ellos tenían, principales, van hacia sus dioses. Entonces, sigue diciendo el texto, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Ahora, si usted lee en el deseado de toda la gente, Patriarcas y Profetas, donde habla de este acontecimiento, se va a dar de cuenta que el faraón, en un momento el faraón dijo, no, celebre la fiesta aquí. Pero según el texto, ellos querían hacer ¿qué? Sacrificios a Jehová. Y para que hubiera un sacrificio, ¿qué tenía que suceder? Ahora, recuérdense que para los egipcios los animales eran sagrados. Imagínese usted que ellos sabían lo que estaban haciendo. Dice, tú dices que hagamos fiesta aquí. Pero a la vez que nosotros cojamos un corderito y lo sacrifiquemos, o un becerro, o lo que fuera, esta gente nos van a matar, porque para ellos los animales son sagrados. ¿Se dan de cuenta lo que está sucediendo? Por eso ellos dicen, no, aquí no lo vamos a hacer. O sea, querían que los dejara libres de adorar al Señor. Dice el verso 4. Por eso el mismo texto dice, camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada.
Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved. No se ve la última palabra, pero el rey dijo, volveos otra vez a sus tareas, o sea, vuelvan a hacer lo que están haciendo. Y si usted sigue leyendo, se da de cuenta que el faraón, en vez de hacer cesar al pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Le dio más trabajo. Recuérdense, eso lo mencionamos, está en la escritura. Ellos tenían que hacer ladrillos. La paja se usaba, se la traían, pero ahora decía, ahora ustedes van a buscar la paja y ustedes no solamente van a hacer el trabajo, ahora nadie le va a traer la paja, sino que ustedes tienen que ir, buscar la paja y hacer el mismo trabajo que hacían antes. Y el pueblo de Israel que estaba ahí, me imagino a ellos, hermanos, dice, pero tú no eres el libertador y mira lo que has hecho. Mira lo que has hecho ahora contra Faraón, lo que hiciste contra nosotros. Entonces, Dios quiere libertar al pueblo, ¿para qué? Para que le sirva. Para que adoren a un Dios. Ahora, según esta servidumbre, es hoy en día, hermanos, y hay personas que trabajan, ustedes han oído, tienen hasta 2 y 3 trabajos. Tienen un trabajo completo y después tienen hasta dos part-time. Y a veces hay gente, literalmente, yo lo he oído y me han dicho que lo que duermen son 2 horas porque se la pasan trabajando. Pero aún así, con un trabajo de 8 horas y a veces, hermanos, hay que verdaderamente buscar el tiempo para sacar tiempo para Dios. Imagínense usted de estas personas, esclavos. Con todo esto, pregunto, ¿tenían tiempo para Dios? O sea, yo quiero que veamos lo que el faraón quería hacer, lo que el enemigo quiere hacer. ¿Ok? Y usted allá en su mente, el Señor nos va a hablar a cada uno y nos va a decir, ¿verdad? En mí, ¿verdad? ¿Qué Dios me quiere decir? El enemigo no quiere que tengamos tiempo ¿para quién? Para Dios. ¿Verdad? Es lamentable a veces, y a veces hasta nosotros lo hemos hecho, va alguien a la puerta de la casa y va quizás a hablarle a Dios y digo, no tengo tiempo ahora. O sea, no tenemos tiempo. Y algunos pues se entiende, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, hermanos, es que vivimos en un sistema en el cual, en realidad, si en verdad no nos arreguindamos del Señor y no sacamos el tiempo para alabar al Señor, en realidad el enemigo lo que quiere es que no hay tiempo, decimos, es que no tengo tiempo, es que no pude. ¿Se dan de cuenta? Y Dios, eso es una de las formas también que Dios quiere libertar al ser humano. Ahora, ustedes saben que después de esto, entonces, Dios le estaba hablando al faraón. Ustedes saben que antes de las 10 plagas, Faraón le dijo, ¿y cómo yo sé que ustedes vienen de Dios? Entonces dice, denme una señal. Y ya Dios le había dado la señal. Ustedes saben que Aarón tiró la vara y ¿qué hizo? ¿Se convirtió en qué? En una serpiente. ¿Verdad? Si usted va, dice una serpiente. Pero entonces los magos, ¿qué hicieron? En realidad yo no diría lo mismo, pero en realidad cuando usted se da de cuenta es como ellos, recuérdese que Satanás es el que hace el milagro de ellos. El milagro de la serpiente de Aarón, de Moisés, que tiraron el bastón, ese milagro no había poder en ellos, ustedes lo saben. El ser humano no hay poder para eso. Ese fue el poder de Dios, ¿verdad? Y el enemigo, a través de los magos, trató de hacer lo mismo, pero usted sabe que el enemigo no puede dar vida. Cuando usted lee todo eso, usted lo va a encontrar en Patriarcas y Profetas. Se da de cuenta que parecía delante de ellos que eran culebras, pero en realidad no, porque el enemigo no puede dar vida. O sea, aparentemente hizo lo mismo, pero en realidad no pudo hacer lo mismo. Pero delante de los ojos de ellos pareció como si fuera lo mismo. Pero entonces, ¿qué vemos? Que la serpiente
se comió ¿a qué? A las otras dos. Y con todo y eso, hermanos, ustedes me dicen, si yo veo algo así, pero el texto dice que a Faraón eso no le hizo nada, no le importó. Entonces ahora Dios va a enviar lo que entonces conocemos como las 10 plagas. Y repasando rapidito, más o menos, estas fueron las 10 plagas. La primera fue el agua del Nilo se convirtió en sangre. El faraón iba a tener su devoción allí en el río. Recuérdense, el río era el principal de ellos. Y no solamente el agua del río, sino que en sus casas y los estanques se convirtieron ¿qué? En sangre. La segunda fue la de las ranas. Imagínese usted, ranas. Y siempre cada una de ellas dice, es interesante porque a veces yo leyendo y yo decía, wow, el faraón cuando viene la del agua dice, no, Moisés, ok, ya está bueno, yo los voy a dejar libre. Y viene Moisés por la misericordia de Dios y ¿qué hace? La plaga se va y el faraón, ¿qué hace? Dice el texto que endureció su corazón y no los quería dejar ir. Manda la segunda plaga de ranas. Imagínense usted una rana, y es una rana y como que, ¿verdad? A veces uno ve una rana y como que no es muy, ¿verdad? Muy agradable. Pero imagínense usted, todo lleno de ranas. No hay por dónde pasar. Todo en tus casas, en la cama, donde quiera, lleno de ranas. Y el faraón le dice, Moisés, por favor, ya. Entonces todas las ranas mueren. ¿Y el faraón qué hace? Le dicen, yo los voy a dejar ir ahora. ¿A qué le suena eso? Dice, yo los voy a dejar ir, pero después ¿qué? Retira la palabra. Y así, hermanos, los mosquitos, sus versiones, algunas dicen piojos, otros dicen mosquitos. No voy a entrar en eso, pero fue un animal. Otras, las moscas, según el texto original, la palabra mosca no aparece, pero más o menos fue un insecto parecido. La epidemia le da al ganado, las úlceras, los granizos, las langostas, la oscuridad es la número 9, o sea, antes de la muerte del primogénito. Entonces, en cada una de ellas, hermanos, pasaron 9 plagas en el cual cada una de ellas Faraón decía, ahora sí los voy a dejar ir. Si tú nos quitas esta plaga, los voy a dejar libres. Ahora, usted dirá, ¿estaba duro el corazón del faraón? ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted no tenga agua para beber, para bañarse. Y la agua, usted sabe que la sangre, ¿qué sucede? Se coagula y después hiede. Después ranas, vienen estos mosquitos. Usted con 1 o 2 mosquitos por la noche, ¿qué usted hace? Imagínese una plaga de mosquitos. O sea, lo que estamos viendo es un corazón verdaderamente tan duro que Dios, enviando esto, ¿qué sucedió? Y aún así, hermanos, después que los dejó ir, se arrepintió y fue detrás de ellos. ¿Para qué? Ahora, ¿el faraón es símbolo de quién? Entonces, puedes tú y yo, podemos ver lo que el enemigo quiere hacer. No quiere dejarte libre. El enemigo no quiere que tú y yo seamos ¿qué? Libres. ¿Cuál es la esclavitud? ¿Cuál es la esclavitud? Yo no la sé. ¿Cuáles son nuestras esclavitudes? Y hoy en día usted le puede preguntar a alguien, hermanos, y él dice, yo esclavo. Algunos hermanos hasta se han ido alejados de la iglesia y dice, ahora es que yo estoy libre. ¿Ustedes han oído eso? Ahora es que yo soy libre.
Yo estaba preso, cautivo allí. Pensamiento, filosofía, ¿qué? Humana. La Biblia dice que el que no está en Cristo, esa persona está, ¿qué? Cautiva, está presa. Porque el que no está con Cristo está contra Él. ¿Se dan de cuenta cómo el ser humano, ¿no? Cómo el sistema se ha encargado. Y lamentablemente las personas se creen que están libres, pero están ¿qué? Esclavos. Entonces, vemos entonces que es interesante. Vemos que la oscuridad, dice allí, usted se va a dar de cuenta que estuvo oscuro por 3 días. ¿Cuándo el Señor estuvo en la tumba? 3 días, ¿verdad? Sabemos que no fueron días de 24 horas, sino fueron lo que se llama el cómputo inclusivo, ¿no? Que eran partes del día y se contaban para el hebreo, se contaban como días completos. Entonces, vamos a ver un poquito del primogénito, ¿ok? Recuérdense que es la última plaga. Dios prometió liberar al pueblo. Ahora, Dios va a permitir que algo sea tocado. Y ustedes, díganme las madres si es verdad, dice que se metan conmigo, pero que no se metan con uno de qué. O a veces los padres también pueden decir así, ¿verdad que sí? A ustedes dice, a mí me pueden tocar, le puede hacer lo que sea, pero el que se mete con mi hijo, ahí sí se las va a ver conmigo. Ahora, vemos en Éxodo 11 del 4 al 7, dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Recuérdese, ya esta es la última plaga. Dios le va a advertir al faraón. A la medianoche, ¿a qué hora? A la medianoche, yo saldré por en medio de Egipto. Ahora miren cómo está diciendo el texto. Yo saldré por en medio de Egipto. Morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Ahora, miren cómo dice el texto, porque ahorita vamos a ver algo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho, a la medianoche yo saldré. ¿Quién es el que va a salir? Jehová, ¿cierto? A la medianoche estaba involucrado Jehová. ¿Ok? Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor. ¿Saben que de aquí es que sale en el Nuevo Testamento el clamor de medianoche? Hermanos, cuando hubo esta plaga, hermanos, hasta los hebreos tenían miedo dentro de su hogar. Fue algo terrible. ¿Okay? Recuérdese que era lo último para el pueblo, dice, con esto sí, que ahora sí, que yo voy a mostrar. Y el faraón, con esta, va a dejar ir al pueblo. Y dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, miren qué interesante. Desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y ¿qué? Y los israelitas. Quizás usted dirá, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú has estado? Mira lo que me ha sucedido. Usted dirá, ahorita estábamos hablando de que aparentemente no, el que no teme a Jehová le va bien. Pero hermanos, recuérdese en el contexto, usted va a leer, dice que Jehová oyó el clamor del pueblo. Jehová vio. ¿Y Jehová qué? Descendió. Dios sabe quién es un egipcio y quién es un israelita, hermanos. Y el único que hace esa diferencia, ¿quién es? Porque yo podría decir, fulano de tal es un egipcio. Y ustedes saben lo que estoy diciendo con eso. Pero yo no conozco el corazón.
Y puede ser que sea un egipcio y yo sea un israelita. Y ese egipcio se convierte en israelita. Y yo un israelita me convierta en ¿qué? En un egipcio. Por eso no me toca a mí. Dios sabe la diferencia, hermanos. Cosas para que meditemos. Ahora, entonces, va a haber una gran mortandad. En Éxodo 12, 21 al 23, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Este manojo de hisopo usted puede buscar en internet y va a encontrar, es un árbol que tiene unas ramas. Es como si usted cogiera una rama que tiene hojas y con eso lo moja en sangre, y eso es lo que ellos están usando para ese tiempo. Entonces, dice, ¿qué tenía que hacer? El cordero tenía que morir en la Pascua. Con la sangre del cordero, ¿qué había que hacer? Tomar un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo. Usted sabe, el dintel, la parte de arriba, y los postes, la parte de los lados. O sea, ¿qué usted estaba haciendo con la puerta? Lo estaba poniendo sangre, ¿dónde? En la puerta. ¿Qué había ahí? Eso era un hogar. Seguimos leyendo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Pregunto, ¿habían instrucciones? Si usted no hacía esto, si usted se da de cuenta, a mi entender, la última plaga era tanto para los egipcios como para los israelitas. Porque dice, aún la sierva que esté, los que eran siervos allí, ¿quiénes eran? Así que prestemos atención, porque Jehová pasará. ¿Quién pasará? Pregunto, ¿quién mató a los primogénitos? Piensen bien. ¿Quién mató a los primogénitos? En la Biblia, hermanos, en la Biblia hay cosas que el Señor permite, que sabemos que Él no es, pero si usted se da de cuenta, Él se la adjudica como si Él lo hubiera hecho. Pero también hay cosas que directamente vienen de Él. Ahora, hay un detalle en este texto que quizás hemos pasado por alto. El texto dice, y Moisés convocó, el 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad en el dintel y los dos postes con su sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará. ¿Quién pasará? Hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. Ahora presten atención al texto. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Yo no sé, usted busque las versiones que tienen en su casa, pero esa palabra heridor, alguna lo traduce destructor. O sea, cuando usted busca esa palabra se da de cuenta que nunca se refiere ni a los ángeles buenos ni a Dios. Dios no destruye, hermanos. En este contexto dice, se le adjudica a Jehová, dice el verso 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, pero al final del versículo dice que pasará Jehová y verá la sangre y no dejará. ¿Saben la historia de Job? ¿Quién afligió a Job? Pero ¿qué le restringió Dios a Job? Al enemigo, a Satanás. Que no tocara ¿qué? ¿Se dan de cuenta? Dios permitió que vinieran las plagas, pero le dijo, pero no ¿qué? Aquí dice que Jehová pasará y no dejará
entrar al ¿qué? Hermano, si usted se fija bien en el texto, no solamente era que muriera el animal. Imagínese usted que usted decía, usted viniera, estuviera con su niño, con sus niños y dijera, y los niños me imagino, papá, hiciste lo que tenías que hacer, pusiste la sangre, recuérdese, están dentro del hogar, pusiste la sangre en el dintel. Imagínense que solamente dijo, no, está bien, yo simplemente sacrifiqué el cordero y con eso basta. ¿Qué ustedes creen que iba a suceder? El texto nos dice que si veía que habían sacrificado al cordero, no dice eso, sino que dice ¿qué? Y untad en el dintel y en los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de la casa. Imagínese usted que tuviera todo eso, pero usted estuviera ¿dónde? Pregunto, ¿qué sucedía? ¿Se dan de cuenta? Eso lo tenían que hacer ¿qué? Ellos. Dios iba a librarlos, pero Dios le dio ¿qué? Instrucciones de cómo iban a ser libres. Entonces, vemos que entonces Jehová está envuelto, pero dice que no dejará entrar alrededor en vuestras casas para herir. Ahora, yo acá pensando, yo a mi entender veo en el texto, hermanos, que en realidad, aunque la sangre era demasiado importante, hermanos, pero en realidad el texto dice lo que tenían que hacer, pero el texto me dice al final que pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar ¿a qué? ¿Ustedes creen que el enemigo, aunque viera sangre, quería entrar y destruir a los primogénitos? Entonces no es simplemente el yo untar, sino que Jehová estaba envuelto. Y es interesante porque Jehová se muestra como que Jehová está ahí con ellos. Como que el enemigo va a herirlos, va a pasar, pero Jehová está ahí y en la puerta Jehová, aquí tú no entras. La protección de quién, hermanos. Ahora, miren un texto que me aclara un poquito. Es interesante porque usted va a encontrar en el Salmo 78 que habla de las plagas. Y mira cómo dice en el 48:51. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos, hablando de las 10 plagas. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Pero miren qué interesante, un ejército de ángeles destructores. Pregunto, ¿ustedes creen que los ángeles de Dios, los buenos, son ángeles destructores? Entonces, ¿se dan de cuenta en cada casa de los primogénitos quién era el que estaba? Entonces, podemos ver que la muerte de los egipcios, hermanos, a mi entender, Satanás y los ángeles pasaron aquella noche para destruir. ¿Por qué? Se le adjudica a Dios, ¿por qué? Porque Dios permitió. Dios quitó su poder restrictivo sobre ¿quiénes? Sobre los egipcios. Entonces vemos que entonces cada primogénito, no solamente de los hijos, sino de cada animal, ¿qué sucedió? Hubo una gran mortandad, pero ¿qué sucedió con los que habían puesto la sangre en el dintel? Con los que estaban dentro de la casa. ¿Qué sucedió? Cuando los ángeles destructores del enemigo pasaban, los ángeles de Dios estaban en cada puerta de los egipcios protegiendo ¿qué? Cada hogar. Hermano, Dios tiene un ángel en protección en cada hogar de aquel que lo ama. Ustedes tienen que entender eso. El enemigo quiere pasar por tu hogar y destruirlo. ¿Quiénes murieron? Los primogénitos. Ahora,
pregunto, ¿por qué los primogénitos de los hebreos no murieron? ¿Por qué no murieron? ¿Eran buenos ellos? Recuérdense que esta gente, hermanos, es interesante porque esta gente se habían olvidado de Dios. Ahí usted puede ver la salvación por gracia. Dios no le da la ley. Primero, no pueden guardar la ley, están esclavos. ¿Dios le da qué? Los salva por gracia y le dice, ahora, en el monte Sinaí los lleva y le dice, ahora, ustedes están libres. Se supone que ahora ustedes pueden ¿qué? Guardar la ley. ¿Se dan de cuenta cómo está la salvación aquí? Entonces, no, los primogénitos murieron. Pregunto, ¿murió algún primogénito de los hijos de Dios? Y preguntamos por qué. ¿Saben por qué? ¿Qué murió allí? ¿Qué simboliza la Pascua? ¿Se dan de cuenta? Y Jesús es el primogénito de toda creación. El evangelio, hermanos, se le estaba dando tanto a los egipcios como al pueblo hebreo. Pregunto, ¿has puesto tu sangre en el dintel de tu hogar? ¿Se dan de cuenta? La importancia de aceptar a Jesús y no solamente aceptar a Jesús, sino que ¿qué? Esa sangre había que untarla. Y no solamente untarla, sino yo tenía que estar, ¿dónde? Dentro del hogar. Y se me vino a la mente, hermano, a veces usted sabe las tormentas, los huracanes, y hay personas que son curiosos, y hay muchos que sellan, me recuerdo cuando en Puerto Rico poníamos paneles en las ventanas, en las puertas, y siempre hay gente que dice, yo quiero salir porque yo quiero ver, ¿verdad? Y hay gente curiosa. Imagine, aquí dijo, ustedes tienen que estar como dentro. En Cristo, hermanos. No te salgas de Cristo. Si tú te sales de Cristo, hermanos, el destructor va a venir y va a traer destrucción. Necesitamos estar en Cristo. Hay muchas cosas que podemos hablar. Pero entonces vimos lo que sucedió, hermanos. Entonces nos muestra, este salmo nos dice que ángeles destructores dispuso camino a su furor. Ve cómo dice, dispuso camino a su furor. ¿Cuál furor? ¿Se dan de cuenta lo que el enemigo quiere hacer? Por eso en el Nuevo Testamento dice que yo he venido a traer vida, pero hay uno que ¿qué? Y dice, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó. ¿Se dan de cuenta? Dice la Biblia entonces, ¿quién fue? No fue Jehová. Pero cuando el hombre se empecina y no quiere estar en Cristo, hermanos, ¿qué hace Dios? Retira su protección. Y usted dirá, wow, me está yendo duro. Yo sigo a Dios, yo oro, yo hago esto. Pero imagínese usted, si usted se suelta del brazo de Dios. Y posiblemente usted pueda decir, hay personas que se han salido, ahora yo estoy mejor. Creen que están mejor. Pero en realidad no estás mejor. Seguimos, hermanos, entonces. Ahora, recuérdense, usted va a encontrar, vimos que decía, aquí dice, el 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los ejércitos. Y en realidad, Pascua o pasé, el pesé que se llama, significa pasar por alto. ¿Okay? El destructor venía por el hogar y cuando veía, pasaba por alto. Y eso es lo que quiere decir Pascua, pasar por alto. Entonces, miren qué interesante lo que dice Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Interesante, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos la gloria de Dios. Ahora, asocien esto, ¿con quién?
con lo que estamos hablando, con los hebreos. Los hebreos se habían apartado de Dios, la mayoría, hermanos, pero siempre habían personas que se mantuvieron fieles. Pero la mayoría se habían apartado de Dios. ¿Merecían la libertad? ¿Merecía la libertad en realidad? No. Sigue diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en ¿quién? ¿Se dan de cuenta lo que sucedió con los israelitas? Fueron justificados los israelitas, Dios los libró gratuitamente. Y sigue diciendo, a quien Dios puso, ¿se da de cuenta? Cristo Jesús, que fue el Cordero. Pero ese Cordero, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y miren qué interesante. A causa de haber, ¿qué? Pasado por alto. En su paciencia, ¿tiene Dios paciencia? Los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica. ¿Quién es el que es justo? Entonces, los israelitas, ellos, vemos aquí, según el texto, vemos que la Pascua pasó por alto su hogar. No murió el primogénito. ¿Por qué? Porque Dios fue justo. Dios dijo que los iba a librar. Entonces, Pablo dice que pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios los pasó ¿por qué? Por alto. Imagínese usted que Dios estuviera detrás de usted y dijera, mira lo que hiciste en el 2000, en el 2010, mira esto. ¿Usted cree que Dios hace eso? Dice el texto que ¿qué? Dios pasó por alto los pecados pasados. Pasó por alto entonces a ese pueblo, los protegió. Miren esta cita de Patriarcas y Profetas. ¿Cómo dice? El mismo Faraón mismo se jactó de que el Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. Ahora, es interesante porque podemos saber un poquito más. Usted decía, pero Dios, vamos a ser sinceros, Dios no es poderoso. ¿Por qué 10 plagas? Desde la primera, ¿por qué no mató al primogénito? Permitió que muriera el primogénito. No entendemos los caminos de Dios. Queremos las cosas nosotros a veces ¿cómo? ¿Se dan de cuenta? ¿O será que esos sufrimientos, esas cosas, Dios sabe que me sirven para algo? ¿Ustedes creen? Dice, el mismo Faraón se jactó de que Dios de los hebreos no podía librarlos de su mano. ¿Se dan de cuenta? Dijo, Dios envió la primera plaga y mira, todavía están aquí. Envió la segunda, todavía están aquí. ¿Dónde está su Dios? Me imagino a Faraón. ¿Dónde está su Dios? Y sigue diciendo, les parecía, dice, estas palabras destruyeron las esperanzas de muchos israelitas. ¿Qué destruyeron? Las esperanzas. Les parecía que su caso era como lo presentaban los egipcios. A veces, hermano, no se da de cuenta que cuando usted se cree algo, y de esto hemos hablado, si usted se cree que tiene algo, alguna enfermedad, usted se va a enfermar. Porque su mente es poderosa. Y lo que usted piensa, eso es lo que su cuerpo. ¿Se da de cuenta? Si usted dice, ay Señor, pero yo estoy mal, estoy perdido, usted se va a perder. Porque su cuerpo, su mente va a actuar conforme a ese pensamiento. Y a veces nosotros mismos, ¿qué hacemos con los demás? Usted le pregunta a fulano de tal, ¿cómo está? Ay, aquí estoy como Dios quiere. Estoy mal. Y usted está bien. Y a veces usted puede ver personas que se están cayendo en pedazos y usted le pregunta y le dice, estoy bien.
Esos ancianitos te dicen, yo estoy bien. Y a veces nosotros mismos, ¿qué hacemos? Al otro, en vez de darle aliento, ¿qué hacemos? ¿Se dan de cuenta? Oh, pero es que son poquitos allí. Nunca vamos a crecer. Nunca vas a crecer. Piense bien en eso, hermanos. ¿Por qué? El faraón, eso es lo que quiere el enemigo. Que usted contagie al otro, ¿pero con qué? Y ahí, no vayas allá. Ahí no. Y de otra, ahí el Espíritu de Dios no se mueve ahí. Ven para acá, que aquí sí que se siente el poder. ¿Se dan de cuenta, hermanos? ¿Qué usted busca? Y seguimos porque si no el tiempo apremia. Dice, es verdad que eran esclavos, miren qué interesante, y habían de sufrir todo lo que sus crueles comisarios quisieran imponerles. Sus hijos habían sido apresados y muertos, y la vida misma les era una carga. No obstante, adoraban al Dios del cielo. Pregunto, ¿a quién usted adora? ¿Se da de cuenta? Si Jehová estuviese sobre todos los otros dioses, miren qué interesante, ciertamente no permitiría que fueran siervos de los idólatras. Son preguntas, ¿verdad? Y hágase pregunta a usted de lo que está sucediendo a su vida. Y usted quizás diría, si Jehová es tan poderoso, si le sirve a Jehová, ¿por qué? Analice. Pero los que eran fieles, ¿había gente fiel? Comprendieron que por haberse Israel apartado de Dios, ¿cuál fue? ¿Se da de cuenta, hermanos? La misericordia de Dios. Y por su inclinación a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría. Entonces, la mayoría de esa gente, hermanos, eran idólatras. Se habían apartado de Dios. Pero aún así, ¿Dios qué? Y confiadamente aseguraron a sus hermanos que Dios pronto rompería el yugo del opresor. ¿Quiénes fueron esos? Hubieron personas que se mantuvieron fieles y dijeron, vieron todo y dijeron, no se preocupen, Dios romperá el yugo. Los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe. Miren qué interesante, preste atención. Ellos querían ser libres, pero no había ninguna prueba de fe. Dios ya lo habían oído por manos de Moisés y Aarón que Dios los iba a libertar. Sin penurias ni sufrimientos verdaderos. ¿Quiere llegar al cielo sin sufrimiento? Sin penuria. Pero aún no estaban preparados. ¿Se dan de cuenta por qué 10 plagas? Una de ellas. Pero aún no estaban preparados para la liberación. ¿Saben por qué no estaban preparados? Tenían poca fe en Dios. Usted quiere ser libertado, pero si no hay fe, ¿cómo va a ser libertado? Si no cree que alguien lo va a libertar. ¿Se dan de cuenta? Y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que Él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañarían el traslado a una tierra extraña, y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de egipcios que preferían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante el faraón. Y miren qué interesante. Podríamos decir, ¿verdad? A mi entender, el faraón y todos esos egipcios sufrieron todo eso por la dureza de ¿quién?
Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante el faraón, rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio y para revelarse a su pueblo. ¿Le suena eso? ¿Por qué Dios no destruyó a Lucifer tan rápido? Que a veces dicen, pero ¿y por qué el Señor permitió que? ¿Por qué qué? Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio. Y para revelarse a su pueblo, cuando vieron su justicia, su poder y su amor, elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil de no haber sido que muchos israelitas se habían corrompido tanto que no querían abandonar ¿a qué? A Egipto. Ustedes saben que hay muchos cristianos que no quieren abandonar a Egipto. Y a veces, hermanos, es lamentable porque hace poco yo estaba hablando con mi esposa, no sé qué era, porque a veces tú oyes personas predicando, sean ministros o otros, y el Señor viene pronto, hermanos, yo quiero que el Señor venga pronto. Y pidiendo dinero para comprar una iglesia que vale millones de dólares, pero el Señor viene pronto. O sea, ¿entendemos? Dijimos que el Señor viene pronto, pero no queremos que. Hermano, es triste, a veces yo digo, wow, pero teniendo ya una iglesia, y tanto que predican, literalmente la ley dominical ya está ahí y esto ya se acabó. Así literalmente este personaje siempre la última palabra que le dice, se acabó. Esto ya se acabó, porque habla mucho de la ley dominical. Y al final viene y dice, presenta imágenes de un sitio que quieren comprar que valen millones de dólares. Estoy hablando dentro del adventismo. Teniendo ya una iglesia, pero quiere un hogar más grande, un lugar que vale millones y millones de dólares. No tiene sentido, ¿no? Pero seguimos, hermanos, ya casi concluyendo. Miren lo que dice Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿seréis qué? La cuestión está en qué, en permanecer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Quiere decir que hay personas, ¿se dan de cuenta? Hay personas, hermanos, que prefieren irse a un lugar donde haya ¿qué? Y no solamente estoy hablando de esta denominación, sino de otras denominaciones. Van a otra y ve que el ambiente es ¿qué? Allí sí que hay meneo, hay gozo. Hay meneo, hermanos, y es triste, hermanos. Ustedes están viendo lo que está sucediendo aún con los campamentos adventistas. Perdieron ya el rumbo, hermanos. Usted va a un campamento y eso es lo que da es pena, hermanos. Se apartaron tremendamente de lo que está escrito en el adventismo, de lo que era un campamento. Y la mensajera del Señor lo había dicho. Dice que vendrá un momento, como eso ya sucedió en los tiempos de ella, dice, donde verán algarabía, la música, el garete, una cosa tremenda, hermanos. Usted dice, pero ¿dónde yo estoy? La pregunta es, ¿para qué se fundaron los campamentos? Están muy totalmente, hermanos. Yo mucho tiempo dejé de ir, por eso en mí yo digo, pero ¿para qué yo vengo aquí? No hay espiritualidad. ¿A qué yo voy a un campamento? ¿Cuál es el motivo de yo ir? ¿Cuál es el motivo de un campamento? Y es triste, usted puede ver en internet lo que está sucediendo en nuestros campamentos. Y dice aquí,
Porque muchos creemos, hermanos, que somos libres, pero somos esclavos. Dice que la verdad os hará ¿qué? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Se dan de cuenta? ¿No le parece eso hoy en día? El ser humano dice, yo no soy esclavo. Pero es interesante porque dice, ¿cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que ¿qué? Wow. Esclavo es de qué. Entonces se da de cuenta por qué el Cordero, para qué murió Jesús. Por eso sigue diciendo el texto, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo ¿qué? Si el hijo ¿qué? ¿Seréis qué? Entonces, podríamos decir que una persona que no es libre, Jesús lo ha libertado. ¿Se dan de cuenta? No, yo creo en Dios. Jesús. Pregunto, ¿soy libre? Eso es lo que Dios quiere hacer. Y para ir concluyendo, hermanos, recuérdese entonces, la Pascua para los hebreos tuvo que morir ¿qué? Un cordero. Ya eso lo vimos la semana pasada. ¿Se cumplió perfectamente en quién? En Cristo. Para nosotros hoy en día, la muerte de Cristo, ¿qué significa? Tiene que significar lo mismo, porque es una sombra. Para ellos significó la esclavitud. ¿De quién? ¿Que había dónde? En Egipto. Para nosotros hoy en día, la muerte de Cristo abre el camino para que tú y yo seamos ¿qué? Libres. Libres del pecado. La primera fiesta, las primeras, esto lo voy a pasar rápido, fue la fiesta de los ácimos, que tenían que ver con el atrio, con la primera primavera, hermanos. En realidad las voy a poner todas aquí, pero hoy vamos por la segunda, la de los ácimos. El 14 moría el cordero. Del 15 al 21 son 7 días. En realidad estas 3 primeras fiestas, Pascua, ácimos, primicia, era una sola fiesta. La Pentecostés era otra fiesta, las otras 3 eran otra fiesta. O sea, esta era en primavera, el Pentecostés era entre medio de la primavera o casi el verano, y las 3 últimas eran en otoño. Jesús exactamente murió en la Pascua el 14 de Nisan. El 15 era la fiesta de los ácimos o panes sin levadura. Era un sábado ceremonial. En el tiempo de Jesús cayó un doble sábado. Era sábado, Jesús murió un viernes en la tarde. El sábado él estaba en la tumba, que fue literalmente el día 15, y resucitó el 16. Entonces, esa fiesta de los ácimos, Jesús cumplió todas las fiestas exactamente, hermanos, como estaban las fiestas del Señor. Jesús murió un 14 de Nisan. Jesús fue a la tumba, murió, pasó el 15 y el 16 resucitó. Después vamos a seguir las otras. Jesús, hermanos, por esta fiesta sabemos cuándo Jesús viene. Jesús viene en otoño, ¿ok? Entre septiembre y octubre. Tiene que cumplir la fecha. No sabemos el día, no sabemos el año, pero podemos saber la estación cuando Jesús viene. ¿Ok? Porque después del otoño, ¿qué viene? Es interesante, hermano. Esto es tremendo. Después del otoño, ¿qué viene? El invierno. Y ese invierno, Satanás lo va a tener que pasar ¿dónde? Aquí en este mundo. ¿Nosotros estaremos dónde? Es como cuando aquí hay invierno y usted se va para su país, que está calientito. En otoño, Jesús va a recoger. Y vamos a estar entonces de vacaciones en el cielo
y Satanás va a estar en este mundo frío, solo. Es interesante como todo. Pero ahora, concluyendo, porque es rápido, panes sin levadura, yo sé que ustedes saben, pero en Levítico dice lo que había que hacer. Dice en el primero del mes, a los 14 del mes, entre las 2 tardes es de Jehová. Y el 15, que es el día 15 de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿Era una fiesta de qué? Panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Y el primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Ahora, recuérdense que Jesús murió en la Pascua. En la fiesta de los panes sin levadura había que comer ¿qué? Panes sin levadura. Es interesante porque Mateo dice que ¿quién es el pan? Dice, mientras comía, tomó Jesús el pan y bendíjolo y lo partió y dijo a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Qué era símbolo del pan? Su cuerpo. ¿Se dan de cuenta? Ahora, dice que tenía que ser panes sin ¿qué? Sin levadura. Ahora, ustedes saben la historia del maná, ¿cierto? Según la historia de maná, dice ahí, el pueblo tenía que en el desierto no había comida. Dios le da comida al pueblo. Aún en la historia de maná, Dios le está mostrando al pueblo de Israel a Jesús. Dice, ninguno deje de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron. Miren qué interesante a Moisés. Sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Dice, no, esto está bueno, yo voy a dejar para mañana. Pero Moisés le dijo que recojan lo que se van a comer hoy. No dejen para mañana. ¿Porque qué? Se va a podrir, va a heder. ¿Qué sucedió el que lo dejó para el otro día cuando fue a buscarlo? Dice que crió gusanos y hedía. Y se enojó contra ellos Moisés. Y le recogía cada mañana cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Eso es interesante, hermanos. Cuando el sol calienta, ¿qué sucede con el maná? Se derrite. Por eso Jesús siempre usted lo va a encontrar buscando el pan de cada día. ¿Cuándo? Tempranito en la mañana. Pero ese no es el tema. Dice el 22, en el sexto día recogieron doble porción. ¿Cuándo fue el sexto día? El viernes cogieron doble porción. ¿Por qué? Porque el sábado, ¿qué? No caía maná. ¿Qué sucedió cuando recogieron? Recuérdense que si usted iba domingo, y yo voy a dejar para mañana, voy a recoger para mañana también, porque quiero más. ¿Qué sucedía? Se dañaba. Pero el sábado, el viernes por la tarde, mandó que recogieran ¿qué? Doble porción. O sea, el viernes sí tenían que recoger para el viernes y para comer el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado no caía. Dice el 24, y ellos le guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado y no sé qué. Lo que se guardó del viernes para el sábado, ¿qué sucedió? Tremendo, hermanos. ¿Profecía de quién? Jesús dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, el pan, ¿quién es símbolo? De Jesús. ¿Por qué sin levadura? Hechos nos da, no tenemos que adivinar. ¿Por qué sin levadura? Ahora, rapidito. Haga esto. Si usted compra un pan con levadura o sin levadura, ¿cuál de los dos usted cree que se va a dañar más rápido? ¿Por qué? Porque el pan es fermentado, la levadura fermenta, crece. Trátelo. Un pan sin levadura le va a durar más. El con levadura se va a dañar. Ahora, miren qué interesante. ¿Por qué dice pan sin levadura? Porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades,
ni permitirás que tu santo vea ¿qué? ¿Por qué sin levadura? ¿A quién representaba el pan? Y usted dirá, pero aquí está hablando de David, pero es una profecía. ¿Por qué? La misma Biblia, no tenemos que averiguar. Dice el verso 31, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne, ¿vio qué? Corrupción. ¿Se pudrió el cuerpo de Cristo? Si hubiera sido otro cuerpo, allá en el Medio Oriente con esa calor. ¿Se da de cuenta, hermanos? Entonces, concluimos. Jesús muere, ¿qué día? El viernes. Entre las 2 tardes había que sacrificar al cordero. Jesús fue sacrificado a las 9 de la mañana. Jesús murió a las 3 de la tarde. Jesús estuvo ¿cuántas horas en la cruz? 6 horas. A las 3 muere. Exactamente cuando se sacrificaba el cordero. Jesús, cuando ya cayó el 15, que era la noche, porque ya era la puesta de sol, cuando fueron al sepulcro, ¿qué sucedió? Dice que era ya la víspera y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque ya habían entrado, ¿qué? O sea, lo trataron de hacer antes. Jesús, ¿qué sucedió el sábado? Desde la puesta del sol, todo el sábado completo. ¿Dónde estaba Jesús? En la tumba. ¿El pan estaba dónde? Sin levadura. ¿Se da cuenta? Panes sin levadura. Jesús no vio corrupción. Ahora usted dirá, y con esto concluimos, ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? ¿Se dan de cuenta lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel? Le estaba hablando de Cristo, le estaba hablando lo que iba a suceder exactamente. Jesús iba a morir el día de la Pascua, Jesús iba a estar en el sepulcro el día 15 y iba a resucitar el 16. Ahora, ¿de qué vale que Jesús murió si no resucitó? Y usted dirá, Jesús murió. Pero en la próxima, hermanos, vamos a ver entonces las primicias, que es una fiesta tremenda. Y en esta vamos a estar de pie, vamos a orar. En esta tarde ya, hermanos, piensa en lo que hemos visto y pensemos en qué necesitamos ser liberados. El Señor quiere liberarte. Yo no sé de lo que sea, pero Dios sí, tú lo sabes y Dios lo sabe. El Señor, la muerte de Cristo trajo liberación. Ahora mi pregunta es, ¿tú quieres ser liberado? Es mi pregunta. ¿Queremos ser liberados? Y esa pregunta conllevaba otra, pero la dejamos para la otra ocasión. Así que, hermanos, Dios te bendiga y que podamos ver cómo Cristo, su vida está delineada en las fiestas de Jehová. Y entender que, hermanos, que no hay nada que el Señor no te pueda liberar. Porque la muerte de Jesús logró la liberación del ser humano. Si hay un ser humano hoy en día que está esclavo, es porque no ha aceptado por fe que Jesús lo liberó. Oramos. Padre, gracias una vez más por tu amor, tu misericordia. Gracias porque en Cristo tu Hijo, Señor, tú nos has libertado, Padre. Muchos de nosotros, Señor, hay cosas, Señor, en las que tú estás trabajando y necesitamos ser libertados. Pero tenemos la certeza, Señor, que tú lo lograrás en nuestras vidas. Por la fe en ti, Señor, por favor, si hay alguna persona que vino por algún motivo que sucedió en esta semana, por algo que está sucediendo en su vida, ya sea familiar, sea con su hijo, con su hija, sea con algún problema financiero, Señor, que pueda entender que la mayor libertad se consiguió allí en la cruz del Calvario. Que podamos mirar hacia atrás y ver a Cristo
la Pascua que fue sacrificada por nosotros y que podamos mirar hacia el santuario celestial y ver a un sumo sacerdote que resucitó y está intercediendo por nosotros. Gracias por ese amor, gracias por tu misericordia y gracias porque tu Espíritu nos acompañará en el resto del día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.